Hola, al igual que muchas personas ando aburrido estos días y he decidido utilizar mi tiempo grabando unos videos sobre temas muy básicos, sobre análisis de datos específicamente. Los temas, como decía, son bastante básicos, considero que van a ser de utilidad sobre todo para aquellas personas que por primera vez estén realizando alguna investigación de corte cuantitativo. Y pues comencemos con este primer video. Bueno, en este primer video voy a tratar algunos conceptos estadísticos básicos, muy básicos. Eh, de este contenido solo voy a tratar los tres primeros puntos, acerca de la importancia de la estadística para la investigación en salud, acerca de qué cosas son las variables y los estadísticos que utilizamos para resumir estas variables. Primero que nada está la pregunta que todo el mundo se hace cuando se enfrenta con la estadística por primera vez. ¿Por qué estudiar estadística? Si uno entró o ingresó, comenzó a estudiar una carrera de salud, probablemente no lo hizo con el fin de aprender estadística. Probablemente lo hizo con la finalidad de ayudar a las personas, de mejorar la salud de la población, etcétera. Sin embargo, la estadística forma parte de un conjunto de conocimientos que todo profesional de la salud requiere tener para tomar decisiones. Dentro de la elaboración de un proyecto de investigación o de una tesis, se sigue un conjunto de pasos que en realidad están entrelazados, pero que de manera artificial se suele distinguir entre, pues, primero la observación de la realidad, la revisión de la bibliografía, la generación de hipótesis a partir de esta observación y esta pregunta de investigación, y la redacción del protocolo o proyecto, luego el recojo de datos que van a permitir responder a la pregunta generada, y luego estos datos son analizados para luego llegar a conclusiones acerca de las hipótesis planteadas y redactar el informe final, que sería el artículo o la tesis, según sea el caso. La estadística en realidad está de alguna manera presente en todas las fases, sin embargo es en la fase de análisis de datos donde más énfasis y más importancia va a tener la estadística. Por lo tanto, en estos videos no voy a hablar sobre la revisión de bibliografía, búsqueda de información, pregunta de investigación, etcétera. No es el fin de estos videos, sino hablar específicamente de los datos y el análisis de estos datos una vez hayan sido recogidos. Como decía, el estudio de la estadística muchas veces sorprende a los profesionales de la salud o los estudiantes de una carrera de salud cuando se ven por primera vez enfrentados a ella, y sin embargo la estadística no solamente sirve para hacer investigaciones, como es el proceso que hemos revisado aquí, sino también se relaciona muy directamente con la práctica clínica que uno realiza, en el sentido de que las decisiones clínicas que uno tome deben estar basadas en investigaciones, y para poder leer esas investigaciones y comprenderlas de manera crítica debemos tener ciertos conocimientos de estadística. Por ejemplo, si yo tengo un paciente a quien puedo administrar el tratamiento A o el tratamiento B, ¿cuáles de esos dos tratamientos debo administrar? ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? ¿Cómo puedo yo leer los estudios que se han hecho comparando el tratamiento A contra el tratamiento B? Entonces, para este tipo de decisiones clínicas es importante también la estadística. Y cuando hablamos de análisis de datos, de investigación, hay una palabra que utilizamos mucho, que es la palabra variable. Una variable, en términos sencillos, es algo que varía. Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas, digamos de 100 personas, una posible variable sería la edad, porque esas personas van a tener edades distintas. Pero no sería una variable, por ejemplo, la especie, porque todas esas personas forman parte de la especie humana. Y como todas esas personas forman parte de una misma especie, no hay variabilidad entre los datos de este grupo, porque todos son humanos. En cambio, si tuviéramos un conjunto de 100 personas y un conjunto de 100 chimpancés, entonces podríamos decir que hay variabilidad, porque un individuo podría pertenecer al conjunto Homo sapiens o podría pertenecer al conjunto chimpancés.
¿sí? Entonces, una variable es algo que varía, en términos sencillos. Yendo a una distinción eh, importante, podemos distinguir a las variables en categóricas y continuas. Esos son términos que se maneja a veces de manera eh, más estricta o menos estricta según sean los fines. Yo prefiero manejarlo de manera no tan estricta para facilitar el aprendizaje, de manera tal que esas variables categóricas las puedo considerar como sinónimas de las variables cualitativas, mientras que las variables continuas las puedo considerar sinónimos de variables cuantitativas. El tipo de variables que más fácil e intuitivamente quizá estamos familiarizados son las variables categóricas o cualitativas, porque son aquellas que indican la pertenencia a un grupo o categoría. En el ejemplo que di, el pertenecer al grupo de humanos o de chimpancés indicaría la existencia de una variable llamada especie. Es decir, tengo la variable especie y tengo dos posibilidades, chimpancé o humano. Estas variables categóricas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Una variable nominal es aquella que indica la existencia o la etiqueta de pertenencia a un grupo sin que haya una relación de jerarquía entre ambos grupos. El ejemplo que di de humanos y chimpancés es un caso de variable categórica nominal, ya que uno no esperaría que existan diferencias de jerarquía entre humanos y chimpancés, porque ambos son especies y ninguno de ellos indica una mayor cantidad de alguna cosa. Otro ejemplo de variable nominal sería el sexo biológico o el género. El sexo biológico varón-mujer, el género femenino-masculino. No hay una relación de jerarquía entre hombres y mujeres o entre género femenino y masculino, sino que únicamente se indica la pertenencia a uno u otro grupo. Lo que no ocurre con las variables categóricas ordinales. Las variables categóricas ordinales indican un orden, es decir, que un grupo tiene más de la variable, por decirlo de una forma, que otro grupo. Un ejemplo sería, digamos, nivel socioeconómico. Las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más alto tienen un mayor nivel socioeconómico que las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más bajo. Otro ejemplo sería el grado de severidad. Si clasificamos a los pacientes en leve, moderado y severo, uno entiende que los pacientes severos tienen más severidad, más grado de severidad que los pacientes moderados, y los pacientes moderados tienen más grado de severidad que los pacientes leves. Algo importante es que seguimos hablando de grupos, seguimos asignando un paciente a un grupo u otro, seguimos asignando a las personas a un nivel socioeconómico u otro. Sin embargo, si establecemos un grado, un orden entre cada uno de estos grupos. Ahora bien, yo no puedo decir que, por ejemplo, los pacientes severos tengan un grado o tengan el doble, digamos, de severidad que los pacientes leves. Yo no podría decir eso, no podría afirmar eso. Yo simplemente establezco un orden, pero no me dice, una variable categórica ordinal no me dice cuánto más es que tiene una persona respecto de la otra, únicamente me dice que una es más que la otra. Entonces eso es importante, y como decía, las variables categóricas son las que más fácil e intuitivamente comprendemos y son las variables más comunes en la investigación en salud. Un tipo específico de variable categórica es una variable categórica binaria que podríamos incluir dentro de las variables nominales. Una variable binaria es la que indica la ausencia o presencia de determinado suceso. En el ejemplo típico o el caso típico de la investigación en salud es la presencia o ausencia de una condición, una enfermedad, un diagnóstico, o la presencia o ausencia de la muerte, es decir, el desenlace final. Las variables categóricas binarias son sumamente importantes para toda investigación en salud y son aquellas que más frecuentemente vamos a encontrar. Por otra parte están las variables continuas o cuantitativas, que se caracterizan porque, a diferencia de las categóricas, trabajan con números. Las variables cuantitativas trabajan con números y son números que tienen sentido.
A veces ocurre que a las variables categóricas también le asignamos números, pero esos números no tienen sentido. Por ejemplo, es común que al recoger la información de una encuesta y al registrar los datos de los participantes, a los hombres les demos un número y a las mujeres un número, otro número. Por ejemplo, a los hombres les solemos dar el valor 0 y a las mujeres les solemos dar el valor 1. Pero este número tiene como único fin codificar a los participantes. No está indicando, no está teniendo un significado numérico, está teniendo únicamente un significado de asignación a un grupo. Por lo tanto, las variables categóricas, si bien es cierto, pueden tener números para etiquetar las categorías o grupos, no son numéricas en el sentido de que estos números no tienen un sentido numérico. Podría yo, por ejemplo, poner un valor 1 a los hombres y 1000 a las mujeres y eso seguiría siendo igual. ¿Por qué? Porque únicamente esos números están cumpliendo la función de etiqueta. Esto no ocurre con las variables continuas. Una variable continua tiene un número y este número tiene un significado. Por ejemplo, la edad. Si yo asigno a un paciente el valor 32 en el sentido de que tiene 32 años, eso significa que ese paciente tiene 32 años. Yo no podría poner 64 o 100 o 120, porque esta variable, la edad, es una variable que tiene sentido numérico. Si yo indico que la temperatura es de 32 grados Celsius, esta variable tiene un sentido numérico. Y yo no podría reemplazar este número por otro porque este número sí tiene sentido. Si me indica una cantidad, aquí no me indica cantidad, solo me indica como máximo orden, pero aquí las variables cuantitativas o continuas sí me indican cantidad. ¿Cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa o continua de intervalo y una variable continua de razón? Una variable cuantitativa o continua de intervalo es aquella en la cual el valor 0, no indica la ausencia de la variable, sino que es un 0 arbitrario. El ejemplo típico es la temperatura. La temperatura a los 0 grados Celsius no indica la ausencia de temperatura. Puede haber temperatura por debajo, por encima de los 0 grados Celsius, sino que los 0 grados Celsius son un valor asignado arbitrariamente como el 0 de la variable. En cambio, las variables continuas de razón sí tienen un 0 que tiene sentido, no es un 0 arbitrario, es un 0 absoluto en este caso. Por ejemplo, si tengo yo la variable presupuesto económico, presupuesto, y yo indico que cuento con un presupuesto de 0 pesos, 0 dólares, 0 soles, eso significaría que no cuento yo con presupuesto, no cuento con dinero. Y este 0 no es arbitrario, es un 0 que me indica la ausencia de la variable. Esto es, pues, tiene ciertos matices. Por ejemplo, es físicamente imposible que un objeto no tenga masa, pero la variable masa es una variable de razón, porque si el objeto está medido en kilogramos y el objeto tiene 0 kilogramos, entonces yo considero que dentro de las escalas de kilogramos el objeto, entre comillas, no tendría masa. Pero bueno, esto no es físicamente posible porque el objeto puede estar medido en unidades cada vez más pequeñas. Pero la idea es más o menos esa, al menos en teoría, un objeto que tuviera una masa de 0, pues no tendría masa. ¿Sí? Igual ocurre con la edad, igual ocurre con la talla, la longitud, etc. Una cosa que caracteriza a las variables de razón es que pueden ser sometidas a operaciones de multiplicación. Por ejemplo, yo puedo decir que un objeto que tiene una masa de 40 kilogramos tiene el doble de masa que un objeto que tiene una masa de 20 kilogramos. Una persona que tiene una edad de 40 años tiene el doble de edad que una persona que tiene una edad de 20 años. Eso no ocurre con las variables de intervalo. Si yo tengo 30 grados Celsius, esto no es el doble de 15 grados Celsius. No es el doble. Porque son variables que no pueden ser multiplicadas. Yo no puedo multiplicar 15 por 2 y obtener el doble. En el caso de las variables de intervalo, esto no tiene sentido.
Cuando trabajamos con cuestionarios, con sumatorias de cuestionarios, supongamos que tengo una encuesta de 30 preguntas y sumo todas estas 30 preguntas y obtengo un puntaje en el cuestionario, este tipo de variables entra dentro de la categoría de intervalo. En realidad, en sentido estricto serían quizá variables ordinales, pero las trabajamos como si fueran variables de intervalo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la sumatoria de un conjunto de preguntas o ítems, esa sumatoria se considera una variable continua de intervalo. Y aquí hay algunos casos o ejemplos para distinguir solamente a este nivel, si es que la variable es categórica o continua. En el primer caso, dice el 9% de los pacientes tratados con corticoides presentó diabetes mellitus en el seguimiento. La variable diabetes mellitus sería categórica o continua. Pues según lo que hemos revisado, la variable diabetes mellitus indicaría la presencia o ausencia de diabetes y como tal sería una variable categórica. Decíamos que esas variables binarias que indican presencia o ausencia son las más comunes en la investigación en salud. El segundo caso, las mujeres que recibieron oxitocina endovenosa tuvieron un sangrado promedio de 385 mililitros. En este caso, el tener un sangrado promedio de 385 mililitros, hay que pensarlo bien para ver qué tipo de variable es. Si la variable sangrado estuviera siendo categorizada como presencia o ausencia de sangrado, sería una variable categórica. Sin embargo, si revisamos la afirmación, la oración lo que dice es que estas mujeres que recibieron determinada intervención tuvieron un sangrado promedio e indica una cantidad. Al indicar una cantidad, lo que me está diciendo esta afirmación es que el sangrado fue registrado no como presencia o ausencia, sino como un número, una variable medida en mililitros. Y que luego, bueno, este conjunto de números, de valores obtenidos por cada una de las pacientes fue promediado. Entonces, como el sangrado fue registrado como un conjunto de números en una unidad de mililitros, estaríamos hablando de una variable continua. ¿Sí? Algo que quiero que noten desde ahora es lo siguiente. Cuando teníamos una variable categórica, la forma en que resumíamos esta variable era indicando la cantidad, o en este caso el porcentaje de personas que presentaron la condición. ¿Sí? Es decir, tengo yo el grupo de personas que tuvieron diabetes, el grupo de personas que no tuvieron diabetes y quiero saber qué porcentaje del total fue el que correspondió a las personas que tuvieron diabetes. ¿Sí? En cambio, como aquí tengo una variable cuantitativa o continua, yo no tengo grupos, sino que tengo valores, en este caso de sangrado, y estos valores pues no hacen que no me asignan o no asignan a las personas a un grupo de sangrado, un grupo de no sangrado, sino que son cada uno de ellos un valor por sí mismo. Y la forma en que yo voy a resumir esto no es asignando a las personas al grupo de sangrado, al grupo de no sangrado, sino que lo voy a hacer promediando todos esos valores. Entonces, cuando tenemos una variable categórica, la forma de resumir esa información es con porcentajes o frecuencias. Y cuando tengo una variable cuantitativa o continua, la forma de resumir esta información es con un promedio. El siguiente caso indica: las mujeres que recibieron oxitocina endovenosa presentaron hemorragia postparto en un 19%. En este caso, a diferencia del anterior, sí se tiene un porcentaje, lo cual indica que hubo una categorización, es decir, hubo una asignación de las pacientes a uno u otro grupo. En este caso, los dos grupos formados fueron el grupo de pacientes que tuvieron hemorragia postparto y el grupo de pacientes que no tuvieron hemorragia postparto. Una cosa notoria o importante de destacar es el hecho de que, si bien es cierto, en ambos casos estamos hablando del sangrado, en este último caso, lo que hemos hecho es el dato del sangrado lo hemos convertido en una variable cualitativa, categórica. ¿Cómo así? Todas aquellas pacientes que tuvieron un sangrado mayor o igual a 500 mililitros fueron clasificadas como pacientes que tuvieron hemorragia postparto. Todas aquellas pacientes que estuvieron por debajo de ese valor fueron
categorizadas como pacientes que no tuvieron hemorragia postparto. Por eso es que a partir de los datos del sangrado hemos generado una variable cualitativa. La variable de sangrado era cuantitativa, la variable de hemorragia es cualitativa, porque hemos establecido un punto de corte que divide a las pacientes con hemorragia y sin hemorragia. Y por lo tanto, las pacientes que según este punto de corte tuvieron hemorragia fue un 19%. Otro ejemplo, las mujeres que tuvieron un promedio mayor en la escala de depresión, y ese es el promedio, las mujeres tuvieron un promedio mayor en la escala de depresión que los varones. Ese es el promedio de depresión de las mujeres, ese es el promedio de depresión de los varones. ¿Qué tipo de variable es esta? Otra vez, si la depresión yo la estuviera considerando como ausencia o presencia, es decir, cuántas mujeres deprimidas hubo, cuántos varones deprimidos hubo, o qué porcentaje de mujeres deprimidas, qué porcentaje de varones deprimidos, si hubiera sido así, esta variable sería categórica. Pero en este caso, la depresión no la estoy midiendo como presencia o ausencia, sino la estoy midiendo a través de una escala, un cuestionario. Y lo que estoy reportando son los valores promedio de ambos grupos a este cuestionario. Entonces, como estoy trabajando con los promedios de depresión, en este caso la variable depresión será una variable continua o cuantitativa porque está siendo medida de manera numérica. Penúltimo ejemplo. La tercera parte de los participantes fueron clasificados como con alto riesgo de alcoholismo según la escala. Al igual que en el caso anterior, tengo una escala. Puede ser un cuestionario o algún otro tipo de escala que me ha dado un conjunto de valores. Sin embargo, quiero que notemos lo siguiente. Este conjunto de valores no lo estoy yo trabajando como tal. Es decir, yo no estoy sacando el promedio de los puntajes a la escala, sino que lo que he hecho yo con este conjunto de valores es utilizarlos para clasificar a los pacientes en uno u otro grupo. En este caso, la información que obtengo es la de aquellos pacientes que fueron clasificados como con alto riesgo de alcoholismo. Entonces, esta escala probablemente ha clasificado a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo, quizá, o alto, mediano o bajo riesgo, no sé. Y al hacer esto, está generando categorías, está generando grupos. Y por lo tanto, la variable riesgo de alcoholismo estaría siendo trabajada como una variable categórica o cualitativa. Aun cuando originalmente el dato que dio la escala era un número, este número no lo he trabajado como tal, sino que lo he utilizado para generar categorías. Por eso es que si vemos aquí, la oración comienza diciendo que la tercera parte de los participantes. Esta frase, la tercera parte, no es otra cosa que la expresión de un porcentaje, así como en los casos anteriores, que sería la tercera parte alrededor del 33%. Entonces, otra vez estamos frente a una variable categórica. En el último caso, dice, 38% de los adultos mayores encuestados respondieron muy de acuerdo al ítem 5. Esta variable, el ítem 5, sería una variable categórica. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando qué porcentaje de personas respondieron a una de sus categorías, ¿sí? En este caso, la categoría muy de acuerdo. Okay, entonces esto espero que haya aclarado un poco el tema de los tipos de variables. Esto es importante, es una forma de resumir la información que tenemos en nuestro estudio, las variables que tenemos en nuestro estudio. Yo considero que la elaboración de este cuadro es quizá la parte más importante del planteamiento del problema, una de las partes más importantes o aquella que nos va a servir para no solamente esclarecer esa pregunta de investigación, sino que más adelante nos va a servir para decidir qué estadísticos utilizar al momento de analizar nuestros datos. He colocado algunos ejemplos. La variable sexo, como decíamos, es una variable categórica o cualitativa, nominal. Puede tener en este caso dos valores, varón o mujer, y en este caso les he asignado un número, pero recuerden que este número es arbitrario porque es una variable categórica y entonces no tiene ningún sentido este número. Solamente me sirve a mí para etiquetar, para no escribir varón o mujer en el programa estadístico, solamente para eso, pero yo podría poner otros valores y no cambiaría en nada. El instrumento de donde voy a sacar esa información es la historia clínica.
El grado de severidad es una variable también categórica, cualitativa, genera grupos. Estos grupos son leve, moderado y severo. Pero a diferencia del anterior, si hay un orden entre estos grupos, ¿sí? El instrumento sería la historia clínica. La depresión, una variable continua de intervalo. Recuerden que cuando trabajamos con instrumentos de medición que sean escalas, inventarios, cuestionarios, nuestra variable continua va a ser generalmente de intervalo. En ese caso, el inventario de depresión de Beck puede tomar valores entre 0 y 63. Esta sería nuestra variable de presión. Recuerden, en este caso la variable es continua. Si yo estuviera trabajando con el diagnóstico de depresión, entonces no sería una variable continua sino categórica y los valores serían deprimido o no deprimido. Pero no es el caso. Aquí estamos trabajando con un cuestionario. Y finalmente la variable talla, que es una variable continua de razón, porque el 0 tiene sentido, porque al menos teóricamente podría existir un elemento o una persona, un individuo que no tenga talla, es decir, que tenga una talla de 0 y que no exista. Y el instrumento es un tallímetro de madera. ¿Sí? Bueno, yo les sugiero que hagan esto con las variables de su proyecto. ¿Saben? Inicialmente mi plan era cubrir los 3 primeros puntos, pero creo que nos vamos a detener aquí, en el punto 2, porque el video se puede alargar mucho. En un próximo video, si es que venzo la pereza, voy a tratar el tema 3, ¿sí? Voy a dedicar un video sobre el tema 3 y luego un video a los puntos 4, 5 y 6. ¿Okay? Y entonces sería todo por hoy.